hasta que vuelvas a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás, ¿ya? Y así podríamos encontrar más pasajes también que nos van a respaldar en el fondo que el Señor nos hace del polvo de la tierra y ahí Él hace una obra maestra, porque nosotros en el fondo somos seres funcionales bien complejos, ¿ya? Y no hay que estudiar mucho para saber que el ser humano como tal es lo más complejo que existe en la creación, en todos los aspectos, ¿ya? O sea, anatómicamente, biológicamente, nosotros somos el ser más completo, más complejo, más maravilloso, por así decirlo, ¿ya? Incluimos algunas cosas que otros seres no tienen, y lo vamos a ver ahí más adelante. Entonces, como les decía, bueno, esto nos hace diferentes en este caso al resto de la creación, de la manera en que el Señor nos crea al resto de todo lo que Él hace, ¿ya? Entonces, por eso se le dice que nosotros somos la obra creativa, o el hombre es la obra creativa de Dios, ¿ya? De este Dios de este Dios por excelencia. Y también acá hay otra palabra que podríamos, para poder entenderlo un poquito mejor, que se utiliza cuando el Señor crea al hombre, es que dice, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cierto? Pero cuando el Señor está creando el resto de las cosas con su palabra, dice que se haga según su especie, ¿cierto? O que se multiplique según su especie, ahí el Señor usa la palabra, pero esto según su especie. Ahora, sabemos lo que es especie, para no profundizar ahí. En el fondo está determinando algo en general, ¿ya? Y según su especie, el resto de las cosas tienen que ser. Por lo tanto, si tenemos especie de un árbol X nativo, entonces, bueno, según esa misma especie se va a tener que seguir poblando de árboles, ¿ya? Pero acá es distinto porque el Señor dice, hagamos a nuestra imagen. Y acá estamos hablando de la imagen de Dios, o sea, no estamos hablando de la imagen de cualquier cosa. Por lo tanto, esto de alguna manera es lo que decíamos al principio, que de los primeros puntos, es de que el valor que tenemos nosotros como seres humanos, y esto incluye a pecadores y a, bueno, todos somos pecadores, esto incluye a hijos y no hijos, como tal la creación de la humanidad, ¿ya? Entonces, a través de estas cosas nosotros podemos ver que Dios quiere tener un trato personal con la humanidad. Desde el principio de la creación el Señor quiere tener un trato con la humanidad, ¿ya? Y esto mismo nos hace pensar, y bíblicamente también está ahí respaldado, de que el Señor quiere tener no solo un trato especial, sino que una relación, ¿ya? Con el ser humano. Entonces, esto en el fondo es lo que había antes del pecado, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que entrara el pecado a la humanidad, estaba esto, estaba esta perfecta relación entre el hombre y Dios, ¿ya? Y este Dios santo. Em, y podemos ver también en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no quiere que nadie perezca, ¿ya? Pero aquí ya vamos a entrar luego a otro tema que es el tema del pecado, porque de a poco nos vamos a introducir. O sea, al principio estamos hablando de cómo es la creación, cómo el hombre es creado, ¿cierto? Imagen de Dios y todo esto. Le damos la importancia al hombre como ser por sobre todas las cosas, ¿ya? Y bueno, acá también quiero hacer una pequeña comparación entre los hombres y los ángeles, ¿ya? Pero solamente para que quede más o menos claro que en realidad sí somos importantes como creación para Dios, ¿ya? Los ángeles en el fondo están para el servicio también de los santos, que en una de las partes de la Biblia se menciona, ¿ya? El hecho de decir que está al servicio de los santos lo pone a una disposición del ser humano, en este caso nosotros como hombres. Ya muchas veces se tiende a pensar que los ángeles sí efectivamente son un poco superior, dicen una parte de la Biblia igual, pero a veces se tiende a pensar que nosotros no somos tan importantes, ya que no somos una creación tan perfecta. Pero no olviden que incluso los ángeles o el mismo Satanás cuando peca, ¿cierto? Él fue destituido y para él ya no hubo una vuelta tampoco, no hubo una oportunidad. Entonces, en el fondo quedaron caídos y así quedaron. En cambio, nosotros, el Señor nos provee de algo más allá. Entonces, ahí es bien interesante ver de qué manera el Señor ama esta creación que Él tiene a la humanidad como tal, más a nosotros sus hijos. Y de esta manera también vamos a ir entendiendo el amor de Dios a medida que vayamos estudiando un poco más esto. El amor de Dios hacia su creación y hacia sus hijos también. Entonces, Él nos crea como el máximo tesoro, como habíamos dicho, ya a su imagen,
Y esto de que seamos hechos a la imagen de Dios también tiene un significado de que nosotros somos, somos virreyes del Señor, ¿ya? O sea, somos representantes de la imagen de Dios en la tierra. Como habíamos dicho en un principio, al portar la imagen de Dios, y ahora vamos a ver la imagen de Dios, porque ustedes preguntarán qué es la imagen de Dios, ¿cierto? Pero en el fondo nosotros somos los representantes de la imagen de Dios en la tierra, ¿ya? Y vamos a ver también que hay una responsabilidad en esto igual. De alguna manera esto es maravilloso porque nosotros al ser diferente, al ser superior al resto de la creación, de alguna manera esto nos hace, nos pone en algunas posiciones que el resto de la creación no tiene, pero consigo lleva una responsabilidad también. Entonces, vamos a ver acá cinco puntos, si no me equivoco, sí, vamos a ver 5 puntos para más o menos ir describiendo de qué manera nosotros nos parecemos o nos asemejamos a Dios, ¿ya? O por qué estamos hechos a su imagen, ¿ya? Lo primero que coloqué acá es lo moral, ¿ya? En lo moral. Nosotros somos seres que somos morales, tenemos personalidad y conciencia de las cosas que nosotros hacemos, de lo bueno y de lo malo, ¿ya? Entonces, somos distintos en esencia al resto de la creación, pero al mismo tiempo tenemos conciencia y tenemos el mismo propósito que el resto de la creación. Y esto es como, suena como un poco trabalengua, pero ¿qué quiere decir? Que si bien estamos hechos de manera distinta, el hombre, ¿cierto? Como ser moral, racional y todo esto, versus las plantas, los animales, ¿cierto? Pero al mismo tiempo estamos con el mismo propósito creado y el propósito es para la gloria de Dios, ¿ya? Porque Dios nos crea solamente para su deleite y para su gloria. Entonces, en eso nos parecemos al resto de la creación, ¿ya? Pero se le suma esto, de que nosotros somos seres morales. Entonces, nos podemos comparar con un animalito, un perrito, ¿cierto? Que hace pipí ahí en la calle, que no le va de vergüenza, que no hay ahí un raciocinio y muchas otras cosas que se pueden ver que no las vamos a detallar, pero que nosotros sí las vamos a pensar, ¿cierto? Hay ahí un razonamiento en todas esas cosas y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esa es una de las cosas que nos hace semejante al Señor. Otro de los puntos es que el espíritu, ¿ya? Dios es espíritu. Y no sé si alguien me puede leer Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya. Bueno, acá está hablando de que Dios es espíritu, ¿cierto? Por lo tanto, quienes le adoran a Él tienen que adorar en espíritu también, ¿ya? Lo que quiere decir que nosotros portamos de la imagen de Él al tener este espíritu adorador hacia Él, hacia nuestro Creador. ¿Ya? Nosotros, y vamos a hablar de los hijos de Dios, en este caso nosotros que estamos reunidos acá, tenemos una capacidad genuina, ¿cierto?, de adorar a Dios, tenemos una capacidad genuina de responder a Él en obediencia, de comunicarnos con Él, de conocerlo y, bueno, obedecerle, ya lo dije, y también darle acción de gracia. O sea, nosotros, todo esto es algo genuino que nace de nosotros cuando estamos en el Espíritu. ¿Ya? Entonces, este Dios que es espíritu, hay que adorarlo en espíritu para que esa adoración llegue a Él. En eso también nos parecemos al Señor. Tenemos otro de algo que nos hace también semejante al Señor es el conocimiento. ¿Ya? Y acá voy a tratar de explicarlo no muy complejo, la verdad, espero que se entienda. Pero, ¿en qué sentido del conocimiento? Nosotros tenemos pleno conocimiento de Dios en un sentido, por eso digo para que no se malinterprete. Tenemos pleno conocimiento de Dios, pero en un sentido, en el sentido de la revelación de Él hacia nosotros, ¿ya? ¿Por qué lo digo así? Porque al decir tenemos pleno conocimiento de Dios, se podría entender de que nosotros conocemos por completo a Dios, y eso no va a ocurrir nunca, ¿ya? Porque nosotros habíamos dicho en las clases pasadas que somos seres con pensamiento, con mente y todo finito, o sea, tiene el límite. En cambio, Dios es infinito, por lo tanto, jamás vamos a poder conocerlo completamente, pero sí en el aspecto de que Dios se ha revelado por completo, por lo tanto, tenemos conocimiento y es algo que Él tiene, porque sabemos que Dios es conocimiento, Dios es sabiduría.
Entonces, eso también nos asemeja al Señor. Se nos revela también a través de la palabra y a través del mismo razonamiento, que es lo que poseemos como tal. No sé si alguien puede leer Colosenses 3:10, que es como para respaldar lo mismo, está casi al final, o en el Nuevo Testamento más bien. Colosenses 3:10, Cami. Sí, sí, pastora, por favor. Ya, dice así. Uy, sí, sí. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya, gracias, pastora. Ya, en este versículo entonces nos respalda en el fondo de que podemos tener este conocimiento pleno del Señor en el sentido del que estamos hablando, ya de la revelación que Él hace hacia nosotros. Por eso también nos asemejamos a Él. Otra de las semejanzas es que tenemos, a ver, esto tampoco quiero que suene un poco controversial, ¿ya? Y está ahí respaldado y todo, pero de alguna manera una inmortalidad, ¿ya? Pero para que no se espanten, esta inmortalidad es una inmortalidad del alma, ¿ya? No una inmortalidad de nosotros como cuerpo. Em, Eso también nos hace la imagen de Dios. Nosotros somos creación, nosotros tuvimos un principio cuando Dios nos creó, ¿ya? Dios no tiene principio, lo sabemos, pero nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos un final en lo que respecta a nuestra alma, ¿ya? En esto nos parecemos a Dios. Nosotros sabemos que claro, vamos a morir algún día, pero estamos hablando en lo espiritual. El alma, en el fondo, el alma no muere. Nosotros sabemos que una vez que Cristo venga, nos vamos a ir con Él, ¿cierto? Y vamos a estar una eternidad con Él. Eh, o las personas que lamentablemente no conocieron al Señor, se perdieron y fueron al infierno, también el infierno es eterno. Entonces, el alma es eterna. Y en eso, como les decía, tenemos principio, pero no fin, lo que respecta al alma. Esto también nos hace parecido, semejante a él, y al mismo tiempo hay una responsabilidad tremenda en esto, ¿ya? Y es bueno que aprovechemos de considerarlo y tomar conciencia de esto también, porque en el fondo va a depender de nuestra autodeterminación, que es lo otro que portamos, que es semejante a lo que el Señor tiene, ¿cierto? Esta libertad de escoger, esta libertad de elegir el ser autodeterminado. Nosotros tenemos esta habilidad, por lo tanto, de esto también va a depender el futuro de nuestra alma, o sea, dónde va a pasar, ¿ya? Sin quitar aquí todo el tema de la salvación, que es por gracia, que, ¿cierto? Pero en el fondo es parte de lo que nos asemeja al Señor también. Em, entonces, de alguna manera, esto nos sirve para que podamos tomar conciencia, como les decía, de que si estamos en Cristo, no estamos en Cristo, y todas estas instancias nos sirven para que nosotros nos podamos autoevaluar, ¿ya? Y bueno, esta es la idea de ir aprendiendo sobre el conocimiento de Dios, sobre nosotros como el hombre, como hombre, ¿cierto? Del pecado nuestro y todo lo demás. También acá podemos ver algún tipo de, entre comillas, de privilegio, que fue lo primero que se estableció cuando el Señor crea a la humanidad, crea al primer hombre que es Adán, ¿cierto? Que a este hombre, al ser portador de la imagen de Dios y al ser el representante de él en la tierra, lo que hace es le da la responsabilidad de gobernar por sobre todo en la tierra, ¿ya? Eh, Eso fue lo primero que el Señor hace cuando crea al hombre y le da esta autoridad a Adán de que él gobernara la tierra. Esto se escucha complejo, pero no es tan complejo. De igual manera, tienen que imaginarse que en un hombre está cayendo la responsabilidad de gobernar, ¿ya? Algo que cuesta, no es tan fácil. Pero acá hay un pero, y esto es súper, súper importante, que quiero que sí de aquí vayan anotando. Eh, el gobierno del hombre, ¿ya? Y si quiere lo pueden anotar así textual, no será independiente del gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que decíamos delante de los virreyes. El gobierno del hombre no puede ser independiente del gobierno de Dios, no existe eso. Y fue precisamente lo que ocurrió cuando el hombre peca, por el pecado entra la muerte, ¿cierto? Somos destituidos de la gloria de Dios y en verdad fue una terrible consecuencia, ¿ya? Pero en lo original, el hombre no puede gobernar sin Dios, y lo sabemos, o sea, nadie puede gobernar sin Dios, ya para que sea
para que esto sea perfecto y conforme a su voluntad, el hombre tiene que gobernar sometido a Dios también, primero. Y para esto también yo traía un pequeño ejemplo que es sobre la familia, la familia bíblica, para que se pueda entender más o más aterrizado a nosotros, ¿ya? Nosotros sabemos que la familia bíblica tiene una escala. Sí, exacto. No puede ser independiente, ¿ya? Entonces, nosotros acá en este ejemplo que les voy a dar, el de la familia, es exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que es Dios quien gobierna la familia, ¿cierto? Que Dios está por sobre el hombre, que es la cabeza del hogar, el esposo, el padre, pero después sabemos que viene la mujer y vienen los hijos, ¿ya? Ahora, se dice que mucho, y es bíblico, claro, el hombre es el sacerdote del hogar. Muchas veces esto no se aplica de alguna manera cuando el hombre no está sometido a Dios. Ya, para que un hombre pueda gobernar a su familia y ser un sacerdote bíblico, es necesario que este hombre sea gobernado por Dios. No puede existir un gobierno separado de él hacia su familia. Mientras él esté separado de Dios, eso no va a existir, va a ser un fracaso, pero rotundo. Y eso lo podemos ver también. Eso es como para llevarlo un poco más a nosotros. Entonces fue lo mismo que ocurrió acá con Adán y Eva. Es cuando ellos intentaron gobernarse por sí mismos, porque al desobedecer eso fue lo que hicieron. Ya hasta ese momento estaba todo perfecto. Ellos vivían en una perfecta comunión con Dios, estaba todo ahí en santidad, no había pecado, no había maldad. Pero cuando la serpiente tienta, ¿cierto? Satanás tienta, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre se piensa en algún momento en su cabeza como, bueno, ¿cómo será hacer tal cosa? Entonces, el solo pensamiento que lo lleva a él a desobedecer muestra una intención de su corazón de querer gobernarse a sí mismo, ¿ya? De querer desapegarse de este gobierno que el Señor tenía perfecto para él, que en realidad es lo mejor. Entonces, bueno, habíamos dicho recién que nosotros estamos creados junto al resto de la creación, ¿cierto? Con un mismo propósito, que lo voy a volver a repetir, que es amarlo a Él, es glorificarlo a Él, o sea, a Dios, ¿cierto? Y es hacer su voluntad en el caso de nosotros los hombres. O sea, tenemos que obedecer a Dios. Este también es una de las cosas que nosotros como seres humanos debemos hacer, ¿ya? Y entendiendo que sin Dios no podemos hacer nada, ¿ya? Bíblicamente nos dice la palabra que nosotros sin Dios no podemos hacer nada, o sea, separado del nada podemos hacer, de hecho podemos ver ahí todo el ejemplo de la vid en Juan 15, ya que habla qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos separados del Señor. ¿Ya? Ese era el propósito original del Señor. Ahora, cuando digo ese era el propósito original, que no se entienda como que Dios se equivocó, porque Dios no se equivoca, para nada, ¿ya? Acá hay un trasfondo mucho mayor que lo vamos a poder ver más adelante, el por qué motivo ocurre esto también, ¿ya? Pero en el fondo este es el primer propósito, es lo original, es que el Señor establezca una perfecta relación y comunión con este ser que Él crea con toda su autoridad, ¿cierto? Para satisfacerse a él mismo, para glorificarse a él mismo, pero él además de hacer a esta creación, o sea, nosotros los seres humanos, él quiere tener una relación especial con nosotros, ¿ya? Él no nos crea, como habíamos dicho, como a todo el resto, porque hay algo diferente ahí. Nosotros nos comunicamos con el Señor, nosotros dependemos de Él, nosotros hacemos todo bajo su voluntad, o sea, como cristianos llevamos una vida en completa dependencia del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor busca, en el fondo, tener esta comunión con el ser humano. Pero, aquí viene el pero más grande, que es la caída, ¿ya? Hasta acá todo iba bien, todo iba perfecto, esta relación iba perfecta, como habíamos dicho, pero ocurre la caída del hombre. Em, en la caída del hombre, hermano, es súper importante que nosotros, y de esto sí vamos a mandar un material, porque siempre digo que vamos a mandar y no mandamos, pero sí vamos a mandar un material. ¿Por qué? Es importante que nosotros a través de la caída podamos entender de qué manera el pecado ingresa a la humanidad y a través de este ingreso que tiene a nuestras vidas, ¿cierto? A la humanidad por completa, que es la imagen de Dios, ¿cierto? La creación perfecta, lo culmine. Aquí ocurre algo desastroso, ¿cierto? Que lo vamos a ver ahora, enseguida, en breve también, ¿ya? En Romanos 5:12
Bueno, también hay un pero después, porque el Señor, afortunadamente, como es un Dios bueno, acá solamente podemos ver su bondad y su amor, ¿ya? Porque él no tenía ninguna obligación, ¿cierto?, de proveernos nada a nosotros. O sea, nosotros habíamos pecado, ¿cierto? Estábamos destituidos y esa no era culpa del Señor. Por lo tanto, Él no nos debía nada a nosotros, pero en su amor Él provee algo también. Entonces, en Romanos 5:12, no sé si lo tienen por ahí, Yo lo tengo, Cami. ya, Yo Sofi, lo tengo. ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya, perfecto. Gracias, Sofi. Ya, hay un libro que nosotros leímos en su momento con el que estudiamos, que se llama El Gran Panorama Divino, y a esta parte de la calle se le llama El Reino Perdido, ¿ya? Por si igual quiere leer el libro, es súper bueno para que lo busquen. Pero a esta parte se le llama El Reino Perdido, que es cuando definitivamente cae el hombre en el pecado y cómo entra el pecado al hombre. La palabra dice que en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Ahora, la palabra dice todos, y nosotros podríamos decir, pero si el que pecó fue Adán, pero la Sofía acaba de leer ahí que el pecado por un hombre entró, ¿cierto?, para toda la humanidad. Entonces, en Adán pecamos todos, y por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y acá se presenta lo hermoso, que es para donde vamos a ir apuntando, que es el Evangelio como tal, ¿ya? Porque hasta ahora solamente hemos visto algunos puntos de, bueno, ¿por qué Dios nos crea de esta manera, ¿cierto? Tenemos importancia para Él, pero estamos basados en eso. Ahora nos vamos a ir a la condición, o qué ocurre con el pecado como tal, cuando entra, qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, lo primero, se quebra la relación con Dios. Eso lo tienen que saber. Ya, la relación con Dios se quiebra, pero no solamente se quiebra esta relación de manera vertical, ¿cierto? O sea, nosotros hacia el Padre, sino que también de manera horizontal, ¿ya? Em, lo voy a leer en breve en Génesis 3:15 al 19. Ya, yo lo voy a leer así en breve para no atrasarnos mucho. Y dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores o los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto que leímos, hermano, es tremendo, porque en el fondo nos está revelando el castigo que ocurre para cada una de las especies, ya sea el castigo para la mujer, el castigo para el hombre, el castigo para la serpiente, incluso el castigo alcanza para todo lo que es la creación como planta, animales, árboles. Los podemos ver esto a través del clima, en los animales salvajes, violentos, ¿cierto? Em, entre los mismos pares, o sea, podemos ver que aquí quedó la embarrada, literal, al pecar el hombre, al entrar el pecado al hombre, acá quedó la escoba, ¿ya? Esto se deteriora completamente, pero nos vamos a enfocar en nosotros. ¿Por qué en nosotros? Porque nosotros estamos hechos a imagen de Dios, porque nosotros tenemos este razonamiento y de nosotros es que el Señor espera más, ¿ya? O espera todo, por así decirlo. Nosotros necesitamos una salvación urgente, ¿ya? Acá ustedes leían que el hombre, ¿cierto?, va a tener que trabajar, que se va a tener que sacrificar para llevar el pan, la mujer va a parir con dolor, y acá dice algo también bien curioso, que es que el hombre se va a enseñorear de su mujer, ¿cierto?, y que en el fondo como que la va a poseer o va a haber una cierta dominación. Bueno, eso es bíblico para que cuando ustedes vean ahí ciertas cosas que se nos van al hombre y a la mujer, es bíblico y es consecuencia del pecado, ¿ya? Ahí está la consecuencia del pecado. Entonces ahí empieza como la guerra de sexos entre el hombre y la mujer, ¿ya? Ahí desde el Génesis podemos encontrarnos con estas cosas. Pero todo esto es consecuencia del pecado. Entonces, como les decía, todo afecta
pero hay algo más tremendo aún, y acá sí ya nos vamos a ir deteniendo, y esto es lo que vamos a ir a abordar en la otra clase también, porque vamos a ir con lo del hombre, pero es que viene la muerte física. Podría haberlo dicho al revés, pero lo voy a decir así. Viene la muerte física. Y ustedes podrán decir como, ya así como, pero en realidad la muerte física, o sea, nosotros que tenemos un límite de vida, esto viene posterior a la muerte espiritual, ¿ya? O sea, en el fondo lo primero que ocurre acá cuando el hombre peca es muerte espiritual. Si hay muerte espiritual, hay muerte física. Nosotros, como dice ahí, lo habíamos visto delante, el hombre está creado con un alma eterna. Entonces, nosotros humanamente no estamos preparados para morir, porque el Señor no nos hizo para morir, Él no nos creó para nosotros morir. Por eso cuando alguien muere es tan fuerte, porque nosotros no estamos preparados para eso. El diseño de Dios no era así, ¿ya? O sea, no era para que nosotros viviéramos esta muerte física, ¿ya? Pero la vivimos a consecuencia de o posterioridad de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la compleja, ¿ya? Porque cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de una persona sin Cristo, eh, y cuando estamos hablando de una persona sin Cristo, sabemos cuál es el fin de esa persona también. Entonces, acá viene lo terrible, esta muerte espiritual. Al tener una muerte espiritual, ¿cierto? Porque lo vamos a poner así bien sencillo. Dios es santo. Habíamos visto algunos atributos de Él, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo en la santidad. Dios es santo, Dios es justo. Pero este Dios santo no tiene comunión y no hace alianza con el pecado, lo dice su palabra, por ningún motivo. Entonces, esta perfecta comunión que había entre Adán y Eva y el Señor, ¿cierto? Duró hasta que el pecado se introdujo. O sea, se entrometió en esta relación, esto se quiebra, por lo tanto, automáticamente viene una muerte espiritual, una caída, ¿ya? Entonces, al venir esta caída espiritual, nosotros como seres humanos estamos condenados al infierno. Lamentablemente, y suena muy trágico, pero es cierto, ¿ya? Nosotros estamos condenados a eso. Y la palabra dice que estamos todos destituidos de su gloria. O sea, estamos todos en una muerte espiritual hasta que aparece Cristo y nos da vida, ¿ya? Pero hasta ese entonces, viene la muerte espiritual. Y esto, hermano, es lo que nosotros tenemos que aprender, es lo que tenemos que empezar a ver, profundizar. Con esto nosotros vamos a ir al Evangelio y también vamos a poder predicar con un mayor conocimiento de la necesidad urgente que tiene el hombre de ir a Cristo, ¿ya? Esto nos conduce allá. Ustedes deben saber que todo, lo hemos dicho anteriormente, todo nos conduce a Cristo. Desde el Antiguo Testamento, desde hecho de la primera profecía mesiánica que está ahí en Génesis, en donde se dice que viene un Mesías, ¿cierto? Un Salvador al mundo. Bueno, todo nos conduce a Cristo. Pero acá viene lo hermoso también. O sea, vimos entonces que el Señor aplica juicio, que es este juicio de la muerte espiritual, la destitución, nosotros quedamos ahí aislados, separados de este Dios santo, pero el Señor quiere volver a restablecer esa relación con su creación amada, que somos nosotros los seres humanos. Entonces, vemos que Dios aplica este juicio, pero también Él aplica su gracia, porque Dios es así, en su amor Él aplica juicio y aplica gracia. Y eso es maravilloso, hermano, porque una vez leyendo un libro yo me puse como, claro, uno se llega a aterrar porque realmente demos gracias a Dios que Él es bueno, porque podría haber sido un Dios malo, ¿ya? Pero no estamos en manos de un de un Dios malo, Dios es bueno, es muy bueno. Entonces, en su bondad, Él nos provee una salida, nos provee una salvación. ¿Ya? Y sabemos que esa salvación es Jesucristo. Entonces, es importante que con esto ya como que voy a ir terminando, pero es importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender primero el correcto concepto de lo que es la salvación como tal, ¿ya? Esta tremenda, grandiosa, gloriosa salvación que el Señor nos brinda, es importante que como seres humanos lo podamos entender, ¿ya? Es muy importante hacerlo. Si no hay un conocimiento, un entendimiento de lo que es la salvación como tal, nosotros no vamos a poder ver lo que éramos antes de obtenerla. No vamos a poder ver nuestra condición de pecadores. Entonces, con esto nosotros debemos y vamos a ir apuntando para allá. El hombre peca, ¿cierto? Lo dijimos que estaba destituido, dijimos que Dios era santo, pero en la próxima clase vamos a ver a qué nivel realmente estamos de corrompidos,
ya moralmente, de qué manera estamos caídos. Entonces, esto es importante saberlo. Es importante saber que nosotros no tenemos nada bueno, ¿ya? Si no fuera por Cristo que está en nuestras vidas, nosotros no tendríamos nada bueno, ¿ya? La misma palabra habla de que nuestros pensamientos son terribles, hermano. Somos terribles. Nosotros moralmente somos eh, horribles. Siempre estamos inclinados al mal, ¿cierto? Nuestro corazón, cuánta cosa guarda, cuánta basura. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. La misma Biblia dice que es engañoso el corazón del hombre. El Señor solamente es quien puede llegar hasta esa profundidad del corazón y de la mente de nosotros, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esto. O sea, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria del Señor, pero necesitamos reconciliarnos con Dios. Muchos de nosotros, la mayoría aquí, bueno, somos salvos, servimos a este Dios, ¿cierto? Tenemos este regalo, este privilegio que Él nos dio de la salvación, pero hay mucha gente que no lo es todavía, hay mucha gente que no es salva y necesita conocer esto y necesita con urgencia que nosotros les prediquemos esto, ¿ya? Que esta persona pecadora tiene una salida, tiene una oportunidad, tiene una solución para esta muerte espiritual en la que está en este momento. Cuando nosotros hablamos de que los que no son hijos de Dios, la gente que está en el mundo, ¿cierto? Gente que no conoce a Dios, decimos están muertos. No sé si ustedes usan de repente ese término, de que están muertos. Claro, porque espiritualmente lo están. Y esto hay que verlo con un ojo más allá, ¿ya? Es terrible. El estar muerto, hermano, es terrible espiritualmente, porque esa gente camina viva, en el fondo anda viva por la vida, ¿cierto? Pero esta persona literalmente está muerta. No olvidemos que nosotros somos eternos, o sea, nuestra alma es eterna. Por lo tanto, esta persona que no tiene a Cristo lo necesita con urgencia en su vida. Y es responsabilidad nuestra, hermanos, que nosotros llevemos esta palabra o este mensaje, esta solución, este tremendo regalo a los perdidos, a toda la gente que no tiene al Señor, ¿ya? Y también es importante que nosotros entendamos que aún siendo hijos de Dios y aún siendo salvos, necesitamos de Cristo desesperadamente por esta misma depravación que tenemos en nuestra condición humana, ¿ya? Sabemos por experiencia a todos aquí, ¿cierto? Desde el pastor hasta el niño más pequeño, que nosotros luchamos con el pecado, luchamos con la carne, ¿cierto? Nos estamos inclinando al mal. Por eso es importante que nosotros, al entender esta condición nuestra humana, necesitemos más de Cristo y necesitemos ir con urgencia a Él todos los días, ¿cierto? Mantener esta comunión con Él y vivir en esto, en esta perfecta comunión dentro de lo que se puede, perfecto, digo entre comillas, porque aún estamos en este cuerpo mortal, ¿cierto? Físico, pero de alguna manera el Señor aún así nos provee el poder vivir las aflicciones, las tribulaciones, de estar en esta creación corrompida, en este mundo caído, las mujeres pariendo con dolor, los hombres aquí con el machismo, señoreados de sus mujeres, todo sacrificado, bueno, todo lo que la palabra dice en el fondo, aún así el Señor en su gracia nos provee poder vivirlo de una mejor manera hasta que Él venga, ya, hasta que podamos definitivamente llegar a ser revestido en gloria en este cuerpo que el Señor nos promete, ¿cierto? Para que el pecado por fin se vaya de nuestras vidas. Entonces, en la otra clase, hermano, vamos a ver la condición humana del pecado, ¿ya? Esta caída tuvo esa consecuencia, como les mencioné recién, pero es más grave y es más profundo de lo que creemos, ¿ya? Es mucho más grave y mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. No alcanzamos a dimensionar realmente nuestra maldad. Y lo otro es que debemos saber que Dios, al ser santo, nosotros no tenemos ningún tipo de posibilidades, y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad como tal, no tenemos ningún tipo de posibilidades de llegar al Señor, a Dios. No hay posibilidades. La palabra dice que a través de Cristo solamente vamos al Padre. No hay otra opción, ¿ya? Porque en Él se hizo toda justicia, ¿cierto? En Él el Señor pudo ahí, eh, el Señor nos justificó, el Señor pagó por nosotros, el Señor, todo eso se cumplió en Cristo, ¿cierto? Que Él era perfecto, Él es perfecto. Entonces, todo esto lo vamos a poder ver en la otra clase y de momento solamente quiero como dejar los invitados, hermanos, a que podamos a través de estos pequeños estudios que vamos haciendo, donde vamos conociendo más a Dios, donde vamos conociendo más al ser humano como tal,
va a haber una clase especialmente del pecado. La otra clase no voy a hablar del pecado, pero sí de qué manera se corrompe el hombre por el pecado, ¿ya? Pero la tarea es no solamente adquirir este conocimiento, sino que más bien comenzar a aplicarlo. ¿Y de qué manera lo podemos comenzar a aplicar? Es predicándolo, ¿ya? Es hablando de esto mismo. Entonces, no sé si hasta ahora alguien quiere hacer alguna duda, alguna, o sea, alguna acotación, tiene alguna duda, alguna pregunta. A mí me gustaría hacer una acotación referente al pasaje que había compartido de Colosenses 3:10, que ¿Ya? hace referencia a dos puntos que voy a compartir sobre la doctrina cristiana, que habla del fruto del Espíritu. Dios nos exhorta a que uno tiene que ser benigno, bondadoso, así como no importa de dónde son ni las condiciones o circunstancias de la vida. Lo importante es que Jesús vive en todos y lo es todo. Él tiene un trato amoroso, agradable, afectuoso, afable y dulce con su pueblo y nos pide hacer lo mismo con el resto de la humanidad, en referencia de que, como tú dijiste, Cami, nuestro propósito es predicar el Evangelio, la palabra de Dios, hablar con verdad. Entonces, a eso que dije recién, me hace, me hace punto un pasaje de la Biblia que está en Efesios, en el capítulo 4, versículo 31-32, que dice, quítense quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es yo lo que puedo compartir. Ya, Mati, muchas gracias por compartirnos eso. Bueno, y referente a eso mismo que tú decías, en el fondo agregar que este es un fruto del espíritu, ¿cierto? La benignidad, el ser bondadoso. De alguna manera, tenemos que también saber diferenciar como hijos del Señor que este es un fruto que solamente vamos a dar los hijos de Dios. ¿Ya? Y precisamente de eso también se va a tratar la otra clase que hace contraste con lo que el Mati dice, porque en el hombre no hay bondad, en el hombre como tal caído no hay bondad, en nosotros no hay nada bueno, hermano, solamente miseria, nosotros no somos nada, pero nada sin Cristo. O sea, de verdad, esto que el Mati nos comparte, nosotros, claro, tenemos que darlo, es un deber, el Señor trabaje en nuestras vidas para que nosotros vayamos acrecentando todos estos frutos y que nosotros podamos menguar al máximo punto para que Él pueda crecer, ¿cierto? Y se pueda reflejar a través de nosotros. Pero en el hombre como tal no hay bondad, no hay bondad y no hay nada de esto. Solamente hay corrupción moral, solamente hay perversión y es todo lo que hay, es todo lo que hay, no hay nada bueno. Entonces, es súper buena esa acotación que hizo el Mati. ¿Quién? ¿El pastor? Sí, yo quiero agradecer al Señor por la vida de Camila, por esta enseñanza que nos entregó. Eh, Bastante información contenida en poco tiempo, así que creo que hay que ir masticando esto de a poco. Solamente quería hacer dos observaciones. Dos. Una tiene que ver con la guerra de los sexos y la segunda tiene que ver con el trabajo. Aquí hay dos principios a conocer. La guerra de los sexos, como se ha llamado, comienza posteriormente a la caída, porque siempre fue en el diseño de Dios que el hombre fuera cabeza de la mujer. De hecho, eh, es curioso notar que Satanás aparece a tentar a Eva cuando Eva está descuidada de su marido. Es curioso ver ese paisaje. Y la guerra de los sexos, que tiene un origen bíblico de cierta forma, ¿en qué consiste? Que la mujer siempre iba a presentar resistencia a esta autoridad. En buen chileno, que a ella no le iba a gustar tener
una cabeza sobre ella. Entonces, Sí. a eso apunta la caída. Y también apunta a que el hombre, en vez de tener un trato amable con ella, un trato afable con ella, ahí está el machismo que decía Cami, iba a tener un trato no de la forma Áspero. más, claro, no de la forma más tierna, sino de la forma más áspera posible. Ahora, en Cristo este asunto debería resolverse, ¿ya? Y lo Sí. segundo es que a veces se cree en algunos círculos evangélicos que el trabajo es una maldición, que el trabajo es una carga, ¿cierto? Porque Dios le dice a Abraham, perdón, a Adán, estoy pegado con Abraham, Dios le dice a Adán que con dolor, claro, él va a cosechar la tierra y la tierra va a dar los frutos con dificultad. Sin embargo, hay que hacer una buena aplicación ahí porque el trabajo nunca fue y nunca ha sido una maldición. El trabajo, que no se nos olvide por favor esto, el trabajo es una bendición. Antes de la caída, Dios ya le había dado trabajo a Adán. Adán tenía que cuidar el huerto. Lo que ocurre es que después de la caída, la tierra también es maldecida. Eso significa, y lo voy a colocar en un ejemplo quizá para que me entiendan, que si a lo mejor la betarraga en el huerto se sacaba la primera, ahora después de la caída iba a costar el sudor de Adán y esa betarraga que salía de una, ahora se iba a demorar 24 horas en salir. Es decir, iba a costar Ponía mucho. resistencia. La naturaleza opone resistencia Sí. al hombre y por eso aparece el Mm. cansancio, el agotamiento de la tierra a causa de la caída. Solo esas dos observaciones de la guerra de los sexos y del trabajo que nunca ha sido una maldición. Sí, amén. Gracias, pastor, por esas observaciones. Sí, no, nada que agregar a eso porque es cierto, ¿ya? Y por eso decía que había que verlo en todo lo que era la naturaleza. Nosotros nos imaginamos que si vamos a volver a lo mismo, de alguna manera, claro, podían ellos estar quizás con los leones, a lo mejor podrían estar con los animales, no ponían resistencia, no eran agresivos, y lo mismo que decía el pastor sobre el tema de la tierra, del fruto. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna otra acotación o consulta. ¿Alguien que quiera hablar? Referente a lo que estaba compartiendo el pastor, me gustaría decir algo también. Que hoy día en la tarde a mí se me había presentado un pasaje que está en relación a lo que estaba compartiendo el pastor, que sale en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Allí habla sobre el ministerio de la mujer y dice, la mujer debe ser ejemplo y ministra sobre todo en su casa. Esto debe ser alentador para las madres solteras y aquellos cuyos maridos no son convertidos. Dios usa a las madres y las abuelas para ministrar fe en Cristo a, a hijos y nietos. Eso, hermano. Amén. Amén, gracias, Mati. Estuvo muy bueno ese compartir. Es cierto, es muy cierto. Hermano, yo, bueno, me tengo que disculpar porque estoy trabajando de nuevo, entonces tengo que volver. Tengo una hora solamente, entonces no sé si alguien más quiere decir algo. Yo a las 21:09 tengo que estar adentro. Entonces me quedan ahí poquitos minutitos para que... Solo gracias, Cami. Dios te bendiga. Igual a usted, hermana Ángela. Gracias por participar a todos. Espero no haya sido como muy rápido, igual es harto contenido, incluso podría haber sido muchísimo más porque como les digo es muy extenso. Creo que si fuera por hacer todas las clases como tal, deberíamos estar mínimo 2, 3, 4, hasta un clase por tema, es bastante. Pero quiero saber si de alguna manera hasta ahora se han sentido bendecidos con
con la clase anteriormente hecha, ya no solo por mí, por el pastor, por el Antonio, sino que le ha servido, que aprovechando estos últimos minutos han aprendido algo más que quizás antes no sabían, no manejaban. ¿Sí? Sí, Cami, Yo sí, Cami, Qué bueno, también. totalmente. qué bueno. Vamos un día a hacer ahí una pequeña encuesta, una pregunta para que ustedes nos digan qué es lo que más, en estas clases que llevamos, bueno, cuando llevo un poco más de clases, sí, qué es lo que más le ha, bueno, qué es lo que han aprendido que no sabían probablemente que los haya dejado así marcando ocupados. Ya vamos a hacer esa pregunta en algún momento para No igual hagas darle pruebas dinámica al curso. sorpresas, Cami. Sin hacer pruebas ¿Ah? sorpresas, sin aviso. Nah. No, no, sí, prueba ahí. Lo importante es que ustedes participen, aprendan. Y bueno, eso hermanos, le vamos a empezar a mandar ahí una pequeña fiche como el que les mandamos ahora de las clases con un pequeño resumen o incluso ya con que estén los versículos al menos les va a servir a ustedes para que puedan ahí revisar. Y nada, yo darles las gracias por lo menos porque, bueno, valoran en realidad el tiempo, participan, eso es muy bueno y es reconfortante también porque uno sabe que está haciendo todo esto para personas que se están edificando y uno también está aprendiendo, ya, porque uno está acá, uno tiene que estudiar antes y no es tampoco fácil, entonces aquí todos vamos aprendiendo. Así que nada, darle las gracias solamente por participar y ahora Diga ya Dios, les toca entrar a la otra clase. diga Dios, Dios, diga Dios. Así que no sé si eh, rápidamente alguien nos puede despedir con una oración, así rápidamente, Flash, ¿no? Pastor. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, en este discipulado, Señor. Bendice a tus hijos que se conectan, que son capaces de superar el cansancio, la flojera, la modorra, la carne, Señor, y se conectan para aprender, que se ponen cómodos en una silla, sacan sus cuadernos, sus lápices, sus Biblias, sus corazones dispuestos y avanzan, Señor. Gracias, papá. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho usted nos pondrá. Mi Señor, bendice a Camila, bendice a cada uno de los hermanos que estuvo conectado y a los que van a ingresar ahora a Génesis. Te pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.